Bueno, en nombre de la Dirección de Carrera de Arquitectura y del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, Distrito 2, les damos la bienvenida a esta charla que se enmarca en el Seminario de Arquitectura y Curaduría a cargo de Analía Solomonov. Tenemos como invitado hoy, cerrando la serie de conferencias, a Fernando Díez. Agradecemos al Colegio de Arquitectos el trabajo en colaboración por la organización de este ciclo, la puesta a disposición de los espacios para el invitado de las conferencias y el trabajo en taller. A FEXA, el sponsor que financió en parte la llegada de Fernando a Rosario, al equipo de la dirección de carrera. Por cuarta vez agradezco la idea, ¿no?, el proyecto de realizar este seminario con Analía, la verdad que es fantástico, a Mariana Leoni y Nico Ventrón. También a los otros expositores que tuvimos a lo largo del seminario, en orden de aparición, Diego Arregada, Frida de Muchian, Frida Mochlian, de Liga de México, bueno, y ahora Fernando Díaz. A Fernando lo va a presentar formalmente el Nicolás Ventrón. Bueno, cuando estábamos pensando y organizando este seminario, se nos ocurrió asociar la idea de curaduría a la idea de la dirección editorial. No estamos del todo seguros si en el ámbito de la curaduría están de acuerdo con eso, pero pensamos que puede ser un punto. Porque bueno, en hacer editorial sin duda implica un trabajo de selección, un trabajo de tomar algunas opciones, descartar otras, de reunir, de juntar y poner en diálogo algunas arquitecturas que quizá nunca se habían puesto en común. Y al pensar en quién invitar que haya tenido este rol de dirección editorial en arquitectura, no tuvimos ninguna duda en que tenía que ser Fernando Díez y que era la persona indicada por su muy vasta experiencia. Experiencia que no voy a poder enumerar porque es bastante amplia, pero en pocas palabras sí me gustaría decir que la importancia de Fernando me parece un actor relevante, no solo en el ámbito de la arquitectura, sino también en ubicar a nuestra disciplina y los debates que tiene dentro de un ámbito más grande y una dimensión cultural de la arquitectura. Bueno, nuestro invitado ha jugado este rol de distintas maneras, ya sea como formador en tareas docentes, así como editor, crítico y teórico de la arquitectura. Como docente universitario tiene una trayectoria de 45 años, comenzó a dar clases apenas se graduó en la Universidad de Belgrano, también estuvo en la UBA y en la Universidad de Palermo, actualmente en la DITELA, y eso se complementa, esa trayectoria docente se complementó como profesor de posgrado, bueno, en muchas universidades de Argentina, también en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que es donde se doctoró en arquitectura en 2005, y en algunos otros países de Latinoamérica y en España. Por otro lado, su faceta como teórico y crítico de la arquitectura, yo creo que se puede rastrear fundamentalmente en la producción escrita que tiene, 3 libros que recomiendo mucho y una traducción, más de 40 capítulos de libro en lo que ha participado y un número que a mí me llamó la atención, más o menos, si no conté mal, unos 150 artículos y ensayos publicados en distintos medios, lo cual me pareció realmente mucho, una trayectoria muy amplia. Una buena parte de esos ensayos los podemos encontrar en las distintas ediciones de la revista Suma Más. Como podrán imaginar, semejante producción, los temas sobre los que Fernando ha comentado, opinado o hecho alguna crítica son muy amplios, entonces simplemente puedo repetir esa consigna general, creo que es un teórico y crítico de la arquitectura contemporánea. Y a esto habría que sumar el rol como editor. Participó desde el comienzo de la revista Suma Más, como secretario de redacción y después como director editorial, hasta fin del año pasado que se discontinuó la publicación. Fueron 30 años y 200 números de una revista que tiene una indiscutible importancia para la arquitectura argentina.
Entonces, invitamos a Fernando Díez a contarnos los desafíos por lo que ha pasado como editor, o podríamos decir, ¿por qué no?, como curador. Bueno, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Claudio, Analía. Para mí es un placer poder participar de este ciclo y poder transmitir en parte esta experiencia que uno fue haciendo sin habérselo propuesto, en realidad, porque, digamos, yo tenía algunas experiencias anteriores, pero el trabajo de Suma significó, digamos, por todo el tiempo que lo hice, digamos, una verdadera entrenamiento en el tema editorial. Yo preparé acá dos casos, digamos, que voy a referir. Uno, y algunas anotaciones que hice como para ayudarme en los temas que debería pasar, por los lugares donde debería pasar, ¿no? Les voy a presentar dos casos. Uno es el premio Salmona, que es un premio de arquitectura que se hace en Bogotá, Colombia. Lo organiza la Fundación Salmona, y yo participé en la primera edición, que significó, un trabajo intenso de curación, pero también en parte definir el tono del premio, ¿no? Y en segundo lugar, la experiencia de Suma, algunas facetas de esa experiencia que a lo largo de 30 años también fue cambiante, ¿no? Acá yo había notado algunas ideas importantes que tienen que ver con la curación. Por un lado, la idea de que siempre cuando uno piensa en una selección, tiene como dos columnas, ¿no? Una, la del contexto, y la otra del criterio. Por el lado del contexto, es inevitable pensar en cuál es la audiencia que uno tiene, es decir, a quién están dirigidas, quiénes son las personas que van a ser posibles sujetos de esa exposición, publicación, etcétera. Y por otro lado están, digamos, los intereses, las motivaciones que puede tener el curador o editor, en mi caso, el recorte, el tema, la manera de definir a través de una selección un campo de interés. Y acá me anoté la idea par de temas, porque por lo menos en nuestro trabajo la selección cobra interés cuando un tema está vinculado a otro, digamos. Es decir, no basta, por ejemplo, una selección de jóvenes. Además de jóvenes, tienen que tener algún otro rasgo que los vincule. O sea que siempre hay que encontrar pares de temas. Y ahí anoté geográfico, es decir, la idea de una curación que está ordenada por un criterio de región, generacional, operacional, por los tipos de procedimientos que los autores siguen, casuístico y eventualmente modélico también, cuando la exposición se presenta como una suerte de argumento propositivo, ¿no? Es decir, digamos, en un intento, de alguna manera, de renovar las ideas. Y por el lado del contexto, siempre hay, digamos, decisiones que tomar y tienen que ver con el carácter de la muestra, ¿no? Es decir, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de una exposición, de una primera curación que se hizo en la Bienal de Venecia de Arquitectura Argentina, que era totalmente inclusiva, es decir, estaba todo lo posible que se pudiera estar, desde las obras históricas, las obras... entonces era como una especie de libro de historia, digamos, de la arquitectura argentina que llegaba al presente. Y era un poco, digamos, obligatoriamente reductivo, ¿no? Ese es el problema que presenta
esa intención inclusiva. Y la selectiva, por supuesto, entonces necesita de esos temas, de esos pares, que pueden ser 2 o más, que delimiten el interés y el campo de... Y luego está, digamos, la manera del propio contexto que se va generando una tradición. Por ejemplo, la Bienal de Arquitectura, un año trajo unos arquitectos, al año siguiente no puede traer los mismos, digamos, o por lo menos no es aconsejable. Y en una publicación pasa lo mismo, es decir, se va creando un contexto que son las obras ya publicadas, la manera en que se publicaron, los temas tratados, que, digamos, por un lado presenta oportunidades y por otro lado presenta limitaciones, es decir, los caminos que uno no quiere volver a recorrer. Después está el universo con el que uno cuenta, ¿no? Es decir, para el caso de las revistas de arquitectura, el universo es limitado por varias razones, no solamente porque uno se impone unas ciertas condiciones de calidad para lo que quiere seleccionar, sino también porque tienen que ser accesibles esas obras, tienen que estar disponibles en términos del material necesario para darlas a conocer. Bueno, acá hay algunas ideas, algunas cuestiones que ya mencioné, ¿no? Es decir, la idea de cómo organizar, la idea de tener jurados de selección y de premiación, y la idea de que todo eso se va a resumir luego en catálogos y en... acá, este es un formato reducido de una presentación que yo llevé en el Premio Salmona en el año 2014, porque el Premio Salmona se organizó primero con un tema, que era arquitectura, espacios abiertos, espacios colectivos, en Latinoamérica, es decir, no fuera de ella. Y éramos 4 curadores ocupados de una región. En mi caso era el Cono Sur, que abarcaba Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Otra región era Brasil, que como es tan grande, Ruth Verdesein se ocupaba de Brasil. Está la región andina, que se ocupaba Silvia Arango, que además era la principal impulsora, digamos, del premio, y además de María Elvira Madriñá, que eran las organizadoras, puede decirse, visibles de la Fundación Salmona. Y después estaba Luis Noel, en la zona de Norteamérica, Caribe, etc. Es decir, México, Caribe y Centroamérica. Cada uno llevó una presentación con obras sugeridas. En mi caso, debí organizar esa presentación de alguna manera. Y todavía no teníamos muy claro qué era, si eran parques, si eran edificios, si eran espacios públicos. Y en las discusiones que tuvimos tratamos de entender que no podía ser un concurso sobre espacios abiertos, sino sobre edificios que producían una buena relación con el espacio público. Es decir, que no era un concurso de urbanismo y paisajismo, sino que era un concurso de arquitectura, pero edificios que tenían una relación positiva con los espacios colectivos. De manera que a mí me pareció que había una casuística en eso y que yo de alguna manera tenía que no solamente encontrar obras de calidad, sino llenar los casilleros de esa casuística. Y entonces me propuse esta clasificación que está arriba, que es iniciativa pública o privada, edificio público o privado, que no es lo mismo, espacios exteriores e interiores, dominio público o privado, porque claro, algunos espacios públicos están dentro del dominio privado, y uso irrestricto o controlado. Entonces, en esa casuística, una de las primeras categorías que encontré fue pabellón más parque. Es decir, un edificio que está en un parque, pero que crea su propio espacio
y este casualmente era de Rosario, que es un edificio que hizo Marcelo Perazo, que ya no está, y que tiene este espacio interior extraordinario, pero que a la vez comparte, digamos, la copa de los árboles, o sea que es un espacio exterior, pero delimitado, digamos, extraído del gran espacio del parque, para otorgarle una cualidad a escala de los niños. Y bueno, también en Rosario estaban los pabellones de Rafael Iglesias, que deben ser muy conocidos por ustedes. Y en Chile, el restaurante Mestizo de Smilen Radic, que está en un parque y que, digamos, tiene una característica abierta que permite que se continúe, digamos, el espacio del restaurante por sobre las terrazas exteriores, y que tiene, bueno, esta particularidad de grandes piedras brutas que se transforman en sostenes, ¿no? Luego estaba la categoría de edificio más plaza, es decir, de un edificio que era un edificio pero que estaba hecho sobre, arriba, debajo o creando una plaza. Y bueno, este es un proyecto muy lucido, muy interesante, que es una reorganización de la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda en Santiago, y en el cual hay un museo que está debajo de la plaza, de manera que hay una manera de congeniar estos dos argumentos mediante estas entradas que están muy bien localizadas y que son muy gentiles, y que finalmente tienen este gran espacio iluminado por la luz que atraviesa ese estanque que estábamos viendo, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer una explicación de las obras, sino es darles un poco un panorama. Acá hay otro edificio plaza, que también es una situación en la que el edificio y la plaza forman parte inseparable, digamos, del proyecto. Y todavía, digamos, el curador siempre se encuentra con la dificultad que tiene que tener, digamos, piezas de todos los sectores que está curando, ¿no? Entonces, bueno, también incluí el edificio del Malva y algunos otros edificios, en este caso que es edificio más patio, lo llamé así porque es un lugar como un atrio interior que tiene este ministerio, que cuando se abren las puertas se conecta con la ciudad. Y en este otro caso un edificio privado, mucho más pequeño, pero que también tiene una forma de incorporar este patio de exhibiciones como a un circuito público, digamos, en que uno puede atravesarlo. La otra categoría que encontré fue la de torres de oficinas con una plaza, que bueno, es un clásico de la arquitectura moderna, desde el Seagram, digamos, o el Federal Building de Chicago, pero bueno, aquí hay algunos elementos escultóricos que contribuyen a darle una apropiación a ese espacio y un sentido de escala. Y claro, todos estos edificios todos estos casos son de categorías distintas, que ahí va apareciendo, ¿no? Iniciativa pública-privada, edificio público-privado, exteriores, interiores. Y en este caso es un caso muy particular, que fue muy favorecido por el jurado, casi sale premiado, casi recibe el primer premio, que es una universidad que en vez de mudarse a los suburbios decidió intervenir diversos edificios en un mismo barrio y vincularlos mediante un convenio con el municipio mediante la peatonalización de las calles, de algunas calles, ¿no? De manera que es la creación de un campus urbano que se hace recuperando edificios de un barrio en decadencia y que le insufla nueva vida, y realmente ahí ven la manera en que se recupera patrimonialmente los edificios, pero también se los vacía completamente interiormente para producir, digamos, una situación necesaria para los nuevos programas educativos. Y ahí están esos espacios públicos que tienen Wi-Fi y que, bueno, este fue un programa muy valorado,
Y luego en la misma categoría, o una categoría de plaza más edificios, está el Paseo del Pastor, en Córdoba. Y luego en Rosario también tenemos otro ejemplo. Y en Uruguay, en Punta del Diablo, esta situación en que es de una costa que había sido ocupada irregularmente y que hay un programa para reorganizar toda esa costa, digamos, levantar las construcciones clandestinas y organizar a los feriantes de una manera compatible, digamos, con el uso público de la playa. Y bueno, costó mucho conseguir imágenes adecuadas también de esto, pero creo que el proyecto era muy interesante. Así que, digamos, acá el curador se encuentra, o por lo menos yo me encontré, con una situación de tratar de establecer estas categorías, tratar de llenar estos casilleros, pero también el curador necesita llenar los casilleros geográficos, es decir, que algunos de estos edificios estén en Paraguay, que algunos de estos edificios estén en Chile, que algunos de estos edificios estén en Uruguay y en Argentina. Con lo cual, digamos, uno sabe que lleva perdedores a la ronda de selección, pero está obligado a llevarlos para tener ese equilibrio que es una de las condiciones de toda curación, ¿no? Es decir, que sea equilibrada, que haya algún balance entre la variedad de la muestra. Incluso si son las obras de un mismo pintor, uno generalmente no elige solo los cuadros de un cierto estilo, sino que para el mismo periodo quiere tener, digamos, una muestra que sea representativa de lo que hizo el autor en ese periodo. Así que, digamos, este fue el jurado de selección. Se sumaron aquí, elegimos las mejores obras de cada región y juntamos unas 20 obras, y luego se sumó un jurado más y los mismos jurados de selección, más aquel jurado que ahora no puedo repetir el nombre porque no me sale. Dimos el premio a una de estas obras, que fue el premio 2014. Después se repitió 2 años después, creo que 2016, y luego se siguió realizando este premio Salmona bianualmente, aunque yo ya no participé como jurado en los siguientes periodos. Naturalmente que una de las condiciones para poder seleccionar es conocer. Es decir, en el caso de... a ver si está acá. No, acá no está, pero creo que en la primera diapositiva yo conté con la ayuda de Patricio Mardones en Chile, de Marcelo Corti en Argentina, es decir, conté con personas a las que las convoqué para completar ese panorama que incluso para alguien que es editor de arquitectura, como era mi caso, podía estar incompleto. De manera que en el caso de un premio como este, que aspira a que el curador aspira a que no le falten piezas fundamentales. Es decir, que tiene que tener un rastreo exhaustivo. Eso es muy distinto de una publicación, porque en una publicación uno puede publicar A, B y C e ignorar todas las otras letras del alfabeto, porque en otro momento lo hará, si es que lo hace. Pero en este caso no. En el caso de un premio que involucraba un periodo de 5 años, el curador tiene que dar con todas las obras clave del periodo en la región que él representa. Con lo cual, siempre uno corre el riesgo de perder, digamos, alguna pieza clave, ¿no? En el caso de la edición de arquitectura, que yo empecé en el año 94 con la revista Suma, es distinto porque no está esa necesidad
panorámica, digamos, sino que se resuelve como una actividad que es de algún modo que está abierta en muchos sentidos, pero una vez que uno hace un tipo de organización para un número, es decir, un menú de componentes, de alguna manera es porque ese menú de componentes se va a repetir en el siguiente número. Lo cual también crea un contexto de obligaciones, de autoobligaciones. Y esto sucede, yo creo que en casi todas las situaciones de curación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una bienal de arquitectura se invitan personas de una región. En la bienal iberoamericana, bueno, no te pueden faltar países, tienen que estar más o menos todos. Tenés que tener una obra de cada país, o 2 o 3, pero no 0. Y lo mismo ocurre, digamos, con los jurados, la selección de los jurados que vas a tener en la Bienal. Es decir, que hay una idea de equilibrio, una idea de proporciones, de que tiene que haber una parte de esto y una parte del otro. Y ese también es un juego, una exigencia de la curación, ¿no? Bueno, el caso de Suma, hubo distintos periodos, porque estamos hablando de 30 años, o sea que sucedieron distintas cosas en distintos momentos. En un primer momento la revista tenía una cierta orientación, al año y medio, 2, empezó a cambiar hacia otras perspectivas. Tenía una serie de secciones que se trataban de mantener fijas. Y bueno, acá esta imagen yo quería decir lo que de alguna manera ya dije, ¿no? La idea de que a través de la publicación vas creando tu propio contexto. El primero y más fuerte es lo ya publicado, es decir, que no podés volver a publicar una obra que ya publicaste. O sea que estás eliminando posibilidades de alguna manera. ¿Y a qué me refiero esto? Que cuando uno tiene un tema o quiere delimitar un tema a través de las obras que selecciona, si ese tema tiene que ver, por ejemplo, no sé, con la sustentabilidad, y hay una obra que sería ideal para publicar en ese número, pero uno ya la publicó, no la puede volver a incluir. Entonces, está restringido por ese ejercicio anterior, digamos, de una libertad anterior. También, digamos, esas secciones o esos principios de organización que uno tiene también son restrictivos. Y siempre, por lo tanto, acá incluí estas fotografías para marcar el momento, que fue el año 2010, en que nosotros empezamos a hacer la revista en castellano y portugués y a publicarla simultáneamente en Argentina y Brasil, con los mismos contenidos. O sea que dejó de ser una revista de arquitectura argentina y estrictamente, digamos, es una revista de arquitectura del Cono Sur, digámoslo así, ¿no? Es decir, con muchas obras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, bastantes obras de Colombia, de México, obras portuguesas y españolas tal vez, pero digamos en unas proporciones bastante medidas. Lo que sí fue muy fuerte es que a partir de este momento nosotros íbamos a tener unos lectores argentinos que iban a leer un número en el que tal vez no había ninguna obra argentina. O sea que también fue una decisión fuerte desde el punto de vista curatorial, que afortunadamente fue bien. Este fue el momento en que años después la revista alcanzó su mayor tiraje histórico. Y bueno, de esa manera quería referirme un poco a
a esos distintos momentos en los que la curación tiene distinto enfoque. Pero voy a volver sobre ese tema. El otro aspecto con el que trabaja el curador, o por lo menos en el caso mío como editor, es el de cuáles son esos temas, esos recortes. Es decir, ¿qué van a seguir? ¿Van a seguir el espíritu del artista? Es posible, digamos. Lo más común que existe es hacer una exposición de un autor y no de varios. Lo cual, digamos, supone que un artista tiene una consistencia en su producción que es en sí misma interesante. Bueno, puede serlo. Pero en el caso de la arquitectura, en el caso nuestro particular y en de una revista, en general, también está el interés que genera algo que sale del autor. Es decir, revelar qué cosas en común tienen distintos autores. Porque esa cosa en común, entonces, habla de algo más general que ellos, ¿no? Podría ser, yo lo llamé, acá en esto está robado de otro PowerPoint que había preparado para un SAL en Bogotá, pero bueno, había colocado estas tres ideas, ¿no? Es decir, que como áreas, digamos, de donde pueden venir esa delimitación temática, ¿no? Pero, claro, el espíritu de la época podría ser la arquitectura como comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el espíritu del lugar podría ser, digamos, el uso del ladrillo en una región en que el ladrillo es utilizado con mucha intensidad y talento. Pero bueno, eso significó o significa que uno puede interesarse en discursos transversales, es decir, que no están centrados en un autor o en una región, sino en algo que los vincula, que los cruza, que los potencia. Naturalmente que, acá algunas ideas que venían de cómo definíamos un poco la revista, en esa idea de pluralidad. Es decir, ¿qué quiere decir pluralidad? Bueno, y abierta. Quiere decir que no es una revista de programa. Es decir, una revista de programa que quiere llevar adelante un punto de vista. No, es una revista que quiere presentar los diversos puntos de vista. Y de alguna manera se refleja también en esta otra decisión, que esos puntos de vista de nuestra región tienen, puntos de contacto, tienen coincidencias, ¿no? Y esas coincidencias no están exentas de ese panorama global, digamos, que fue crecientemente cada vez más fuerte, pero siempre visto con ojos sudamericanos, es decir, con los ojos de nuestra región. Bueno, esto está ilustrado un poco con tapas de revistas, que ahí ven, por ejemplo, estas revistas son de ese periodo, digamos, que yo les mencionaba, en que las revistas salían... no, esta todavía no, pero ya estábamos enfocados. Por ejemplo, acá se ve que hay edificios de cultura y que hay un esfuerzo porque esos edificios sean de varios países de la región. Lo que no dije, pero que es muy importante decirlo, es que en la curación editorial lo que predomina es la escasez. En general, uno no tiene muchas cosas que elegir, porque uno se maneja con una novedad y con una exigencia de calidad. Y si además quiere hacer coincidir esas pocas obras nuevas que están disponibles y que además uno tiene acceso a ellas y tiene el permiso y tiene el material de calidad para mostrarlas, bueno, son muy pocas las cosas. Es decir, el editor de una revista es un oportunista, es decir, tiene que trabajar con la oportunidad. No hay algo así como sentarse a pensar qué es lo que uno querría hacer. No, uno está conduciendo un barco en una tormenta y tiene que ver cuáles son las olas que vienen y hay que surfear esas olas y no hay otras, ¿no?
Bueno, la otra cosa que coloqué acá para no dejar de referirme a ello, también es el tema de que para un editor de arquitectura, uno no publica obras, uno publica las sombras de las obras, es decir, fotos, planos, pero las obras hay que ir a visitarlas, ¿no? Es decir, que en el caso de la arquitectura hay una distancia difícil de sortear, ¿no? Y esa situación, que es naturalmente fuerte en la arquitectura, bueno, se fue agravando en la década del 90, a medida que, digamos, el culto de la imagen, debido a transformaciones radicales en los medios de comunicación, se fue haciendo cada vez más fuerte. Al punto que uno empezó a pensar que las obras de arquitectura se diseñan pensando en las fotos que van a ser capaces de producir antes que en las condiciones de servicio, economía, las condiciones sociales en que se encuentran, ¿no? Con lo cual, digamos, eso llevó a un iconicismo, por decirlo así, en que las fotos reemplazaron como sujeto de interés al edificio que reflejan, ¿no? Pero bueno, la solución a ese problema no puede ser la iconoclastia, es decir, ignorar las fotos. Así que yo me referí en esa oportunidad que había preparado este PowerPoint como descuartizamiento, ¿no? Es decir, esa situación en la que hay medios en que solo se interesan en las imágenes más impactantes, que son como los miembros de un monstruo que fue descuartizado, pero no sabemos cuál es ese monstruo. Y lo que nosotros nos propusimos a través del tipo de edición que hicimos en Suma es esta otra idea que es el rompecabezas, es decir, ofrecerle al lector, que es un lector disciplinar, especializado, profesional, las piezas para recomponer mentalmente ese edificio al que no puede llegar todavía, pero que... entonces acá, bueno, hay una muestra, digamos, de todos los elementos necesarios para tener las piezas del rompecabezas, que son fotografías de calidad, ideas de contexto, de paisaje, los planos, los planos de distintos tipos de secciones y la manera secuencial en que esos materiales se van organizando y apoyando mutuamente para ayudar a producir esa reconstrucción mental que finalmente, digamos, incluye los interiores, incluye todos los aspectos, inclusive de textura y materiales de las obras. Bueno, a ver, no sé por qué puse esto, pero bueno, creo que las palabras un poco están hablando solas, ¿no? Pero finalmente, digamos, está mal escrito, vamos a pasarlo. Son cosas que, no sé, las puse como un recordatorio, pero acá la palabra que tal vez a la que quería llegar es equilibrio, ¿no? Porque es esa idea de que a medida que uno toma una decisión como editor, que generalmente se basa en una obra que uno quiere publicar, porque yo lo llamaba el buque insignia. Después tenemos que conseguir las escoltas, digamos, ¿no? Es decir, tenés una pieza que sabés que tiene valor y después tenés que darle un contexto a esa pieza, que puede ser un contexto por programa, puede ser un contexto por sensibilidad, por materiales que se usan, por la región en la que está. Es decir, de distintas maneras podés darle contexto a esa pieza para publicarla. Pero tenés que lograr un cierto equilibrio entre esas piezas. Bueno, acá hay algunas imágenes que yo no tengo idea de cómo venimos de tiempo, ni si estoy bien o mal, pero acá tengo algunas imágenes para dar unas ideas de cómo fueron evolucionando esos temas, que a veces tenían que ver con un material, otras veces con un programa.
como en este caso también, que a veces ese programa tiene una connotación más conceptual, ideológica desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, a veces es más directo. En fin, los temas se van organizando de una manera que, es decir, surgen por esta oportunidad que encuentra el editor, ¿no? La oportunidad que encuentra es una obra destacada que tiene estas connotaciones y tiene que encontrar otras piezas que la acompañen para que la misma convergencia de esas piezas hable del argumento, es decir, esboce el argumento. Bueno, aquí por ejemplo la tapa y la palabra pieles es como bastante elocuente. Y ahí, bueno, son algunos de los muchos temas que se fueron tocando y a veces con habilidad, otras con suerte, otras digamos, sin lograr lo que uno se proponía, ¿no? Es decir, la edición rítmica de una revista periódica está sujeta, digamos, a muchos avatares. Y aunque la preparación es larga, porque lleva como 6 meses, el ritmo de 45 días hacer una revista, quiere decir que estás haciendo 3 a la vez, ¿no? Y vos vas reservando esto. Podría ir acá, pero reservémoslo porque le podemos sacar más jugo con otro tema, ¿no? Y ni que hablar, digamos, de las secciones de la revista, que querés que en la misma revista haya obras grandes y pequeñas, jóvenes y estudios consagrados, en fin, que haya un equilibrio también en esas secciones en las que te vas obligando a través de tu propia tradición a llenar. Bueno, acá por ejemplo hay un número que me acuerdo que lo discutimos con Luis Noel, porque ella decía, a mí ese edificio me parece espantoso. Digo, a mí también, pero es una noticia. Es decir, es algo que no podemos hacer como que no está. Tenemos que discutirlo. Es parte de la discusión. Bueno, entonces nosotros hicimos este número que se llamó Arquitectura y Poder, y que hay algunas obras que están en Argentina, por ejemplo, la Casa de Gobierno de Córdoba, la de San Luis y la Cruz, que está en Misiones, pero bueno, también otras expresiones del poder, por ejemplo, estas que se ven acá, que esto está en Ciudad de México, es Museo Sumaya, bueno, lo que ya mencionamos. Esto es una pirámide de Norman Foster, y este es el famoso museo, el edificio de la televisora china, que pareciera, digamos, que el poder se representa por la cantidad de acero que podés pagar, digamos, ¿no? Es decir, un edificio que tiene 3 veces más acero que el necesario. Pero también, digamos, vas haciendo converger las opiniones, digamos, sobre esos temas. En este caso teníamos un artículo de José María Montaner y Zaida Mouchi. Y también teníamos como una contrasección, ¿no? Una sección que la llamamos autoorganizados, ¿no? Es decir, como no el poder de arriba hacia abajo, sino como de abajo hacia arriba. Y esa es la búsqueda de equilibrio, ¿no? Es decir, que uno trata de tener en cada edición, porque esto también nos permitía tener obras pequeñas y de jóvenes arquitectos, ¿no? Es decir, no Norman Foster en fin, bueno, nada, está muy resumido todo esto, pero un poco se pueden dar una idea, ¿no? Yo saqué muchas imágenes de estas cosas porque... y también, digamos, en todos los números teníamos alguna sección de tipo histórico, algún ingrediente de tipo histórico. Entonces, bueno, encontramos oportunidad para republicar este artículo de Carlos Eduardo Comas, que solo había sido publicado en portugués, en Proyecto, publicarlo en castellano,
con un nuevo reportaje que había hecho Finotti del Ministerio de Educación de Río, que bueno, fue un edificio que se plantó en ese momento, digamos, de la preguerra como la nueva monumentalidad moderna, palabras de Gideon, y tuvimos la suerte de que Rafael Iglesias, que no es el Rafael Iglesias que ustedes conocen, sino el tío, que nosotros llamamos Felito, bueno, que contribuía frecuentemente. A veces los colaboradores te dicen, no, eso no puedo escribir. Entonces, sí, voy a escribir. Es decir, vos le proponés un tema, pero no tenés ninguna garantía de que se suba, digamos, a tu barco, ¿no? Pero bueno, acá Felito escribió sobre, bueno, estas cosas, las pirámides, sobre el Palacio de los Soviets, el concurso del Palacio de los Soviets, Piacentini, la arquitectura fascista, en fin, todos aquellos momentos de la arquitectura en que el poder y la arquitectura parecía vinculado. Estoy tratando de dar alguna manera de cómo esa selección construye un tema, ¿no? Con obras que quizás están muy lejos entre sí. E incluso la sensibilidad de sus autores es completamente distinta. Es decir, que a veces el tema puede coincidir por la sensibilidad de los autores, pero a veces puede coincidir por otras cuestiones. En este caso, por ejemplo, el tema que encontramos era un procedimiento, es decir, un modo de proyectar. Para los que son arquitectos no va a ser tan difícil, pero lo llamamos lógicas proyectuales, un vocabulario de Roberto Fernández, y adición y sustracción. O sea que es bastante simple, pero nuevamente, bueno, algún artículo de fondo que aporta, digamos, elementos teóricos a ese argumento, y obras que están realizadas explícitamente, como muestran los grafiquitos a la izquierda, según esos procedimientos sustractivos, o según otros que sean aditivos, digamos, porque en el caso del número había las dos cosas, ¿no? Bueno, este otro se refiere a topografías construidas, y el mismo número, digamos, define como un campo de interés, y dentro de ese campo unos procedimientos. Por ejemplo, en este caso, mímesis, es decir, en edificios que están mimetizados con ese paisaje. En este otro caso lo llamamos profundidades, y en el mismo número había otras cuestiones más paisajísticas, como Inhotim, que es un parque en Brasil, con distintas situaciones proyectadas paisajísticamente, y galerías de arte. Y bueno, ahí, digamos, tenés el desafío de que no querés publicar solo esa categoría, sino que tenés que tener un par, algo que le dé un equilibrio. Y bueno, ahí lo encontramos en el Camino del Peregrino, que sucedió en México, que también era una manera de arquitecturizar, bueno, unas sendas de peregrinaje con algunas estaciones. En fin, aquí otro tema que se llamó arquetipos y abstracción. Y en este caso vuelve a haber la misma idea, ¿no? Es decir, hay como dentro de la idea de este arquetipo de la casa primigenia, como organizador de la obra, aparecen distintas estrategias. Por ejemplo, esta se llama unidad. Esta otra se llama superposiciones. Claro, pero vos para poder formular esas distintas estrategias tenés que conseguir 2 o 3 ejemplos de cada una. Y los ejemplos tienen que ser buenos, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, esa manera de hablar no de un autor, sino de un procedimiento proyectual. Y este tercer caso lo llamamos desplazamiento, que es cuando se empieza desde esa forma primigenia y se la va dislocando de alguna manera para crear un interés plástico en la obra. Bueno, esta obra muy linda de Eduardo Castillo, que tampoco está más. Murió muy, muy tempranamente. Bueno, me tengo que apurar, ¿no es cierto? Sí.
Ya. Pero quería decir algo respecto de esto, es decir, que por lo menos en la época que a mí me tocó, yo preferiría siempre inclinarme por la duda. Es decir, que no tengo algo que decirle al lector, no tengo una fórmula que darle, solo tengo un problema que presentarle. Entonces, y en esto creo que se diferenciaron mucho las publicaciones de los años 90 y de este siglo, de las de los años 50 y 60, que eran revistas de programas, que decían revistas que estaban armadas sobre la convicción de un programa moderno que sería presentado por estas revistas como un camino a seguir. En la situación nuestra predominó siempre la duda. Y bueno, a cada una de esas puntos de vista corresponde, digamos, un tono. El de la convicción corresponde al del predicador. En cambio, el de la duda, el del investigador. Es alguien que todavía no sabe, tiene que hacer los experimentos. La convicción supone un canon compartido, que ya está fijo, que ya se sabe. En cambio, la duda te lleva a aceptar las razones del autor, aunque no las compartas. Y por lo tanto, esas razones del autor te interesa la consistencia. En cambio, en la convicción predomina, ¿cómo llamarlo? El rechazo, ¿no? Es decir, la desviación del canon es lo que lo rige, ¿no? Puede ser correcto o incorrecto. En la duda, lo que tratas de entender las lógicas de proyecto que animan cada una de las diferentes situaciones que se presentan. Y bueno, esos son los principios un poco más generales con que nos hemos guiado. Aquí un periodo, digamos, en que los temas comenzaron es decir, tal vez el momento de mayor circulación de la revista fue cuando se hacía en Brasil y Argentina simultáneamente, que llegamos como a 23.000 ejemplares, que es muchísimo para una revista de arquitectura y latinoamericana. Pero bueno, después empezó un proceso de crecimiento, ¿no? Es decir, por la más general retracción de todo lo que fuera prensa escrita, ¿no? Y la enorme competencia de los medios digitales. Medios y no medios, es decir, simplemente los sitios, el intercambio digital. Reforzamos un poco más esta idea temática y bueno, yo me obligué a escribir editoriales en casi todos los números, en que se hiciera como más explícito esa discusión, digamos, que definía la curación, ¿no? La selección de esos ejemplos. Por ejemplo, este es un número sobre la arquitectura del subtrópico y es una discusión sobre el ladrillo como filtro, sobre los parasoles, que en general no funcionaron. Parasol no funciona. Por lo menos los de la arquitectura moderna, que eran de hormigón, captaban todo el calor del sol y lo transmitían por la estructura a las losas interiores. Por eso, en la última foto se ve el detalle de la casa de Le Corbusier en la India, en que los parasoles son una estructura separada del edificio. Hay un hueco entre medio. Bueno, por ejemplo, y esos estaban organizados a su vez en secciones que tenían una portada en la que aparecían juntas las obras que estaban incluidas y a través del tipo de fotos que seleccionadas se trataba de focalizar esa sensibilidad que se intentaba transmitir, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, no es el ladrillo, sino que son los enormes parasoles. Este otro tema a mí me gustó muchísimo, se llamó Lo sagrado y lo profano, y tiene que ver, digamos, con la manera en que la arquitectura civil, por decirlo así, se apropió de los rasgos sagrados, de la arquitectura sagrada, ¿no? Que eran los templos, y
cuya primer patada inicial la da, digamos, la Villa Rotonda de Palladio, ¿no? Pero bueno, acá es una reflexión sobre el tema, apoyada, digamos, en una serie de obras religiosas y una serie de obras civiles en las cuales la geometría, la simetría, todas esas condiciones que habían sido propias de la arquitectura sagrada, forman parte de esa otra. Bueno, y uno de los temas que quisimos tocar y que también te presenta esos desafíos curatoriales tremendos fue hacer un número exclusivamente sobre mujeres, es decir, arquitectas, mujeres. Y no es nada fácil. Primero porque te volvés a poner en esa situación universal, es decir, que vos no vas a hacer 10 números sobre mujeres, vas a hacer uno. Entonces, de alguna manera tienen que estar todas las mujeres. ¿Cómo se hace? O que se sientan pertenecer a ese número. No es fácil. Nosotros acá lo que elegimos fue que hubiera una arquitecta de cada región que fuera destacada, muy destacada. Y, por ejemplo, de nuestra región, por decirlo así, Frida Escobedo en México, Ana Etkin en Argentina, Carla Joazaba en Brasil, Marcela Puga, ¿es Marcela Puga? Cecilia Puga en Chile. Bueno, eso cubría, digamos, un aspecto. Después otro aspecto es el mundo, digamos, que en el mundo también hay mujeres que han, digamos, sido las líderes de su propia oficina y han tenido un impacto a nivel global, digamos, ¿no? Entonces también queríamos que hubiera una mujer, y bueno, porque tuvimos la intención de que estuvieran los retratos de las personas, pero también queríamos que hubiera jóvenes. Entonces, bueno, Magdalena Tagliabue, que es una colaboradora nuestra, hizo una entrevista a jóvenes arquitectas, pero entonces no podían ser jóvenes de todo el país ni de toda la región. Entonces, bueno, fueron jóvenes de porteñas, digamos, que son las que estaban ahí. Y bueno, de alguna manera compensamos eso con una nota de Cayetana Mercé en la que están las principales arquitectas del país, pero no están sus obras publicadas, sino que están referidas, porque en realidad esas obras ya salieron en números anteriores, no es que no habían sido reflejadas en la revista, sino que no lo habían sido hechos de esta manera. Bueno, también completamos eso con la presencia de Denise Scott Brown. En fin, uno trata como de volver a crear todas las escalas, todas las pertenencias, todas las referencias en ese argumento, ¿no? Bueno, este número que fue a los 20 años es en ese momento en que la circulación fue más alta. Y con esto ya voy a ir terminando. Para, bueno, volver sobre... en este número, todos esos nombres que están ahí son los nombres de los autores de obras que fueron publicados en esos 20 años. Que están en esa etapa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con estos números que son, digamos, retrospectivos? Bueno, desde el punto de vista curatorial son tremendamente desafiantes. Porque ya no es un segmento que vos estás curando, sino que es toda una región, toda una década, es decir, no es nada fácil. Y para una revista, además tiene que tener un ingrediente de novedad, es decir, que no podés publicar solo las cosas que ya publicaste. Pero sí, es decir, tenés que tener los dos ingredientes. En general lo logramos, pero bueno, cuando fueron los 10 años de la revista, se hizo un número muy especial de 250 páginas, muy generoso, y ahí lo organizamos en 5 secciones de arquitectura, que fue, digamos, el terciario, que lo hizo Roberto Fernández, espacio público, que lo hizo Pablo Huiraldes, vivienda, que lo hizo Corona Martínez, instituciones, que lo hizo César Naselli. Yo hice una sección que se llamó Arquitectura de Investigación, no se llamaba así, pero este era el contenido, Arquitectura de Investigación.
Y a su vez había una sección de urbanismo y una de diseño. Es decir, porque la revista tenía, también publicábamos diseño hasta ese momento. Claro, otra cosa que te pasa como editor es que te vas quedando sin colaboradores. Por ejemplo, de estos colaboradores, Paulo Giraldes, Corona Martínez y Naceli no están más, Bortagaray tampoco. Es decir que esa renovación no es fácil, porque son personas que tenían un peso propio muy importante, ¿no? En el número 130 hicimos domesticidad, monumentalidad, informalismo. Ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hubo todo hay un artículo para cada una de estas secciones, ¿no? Que son como asimétricas, porque claro, domesticidad se refiere a la vivienda, monumentalidad se puede referir, digamos, a las instituciones, etc. El informalismo, digamos, sería una categoría, es como la clasificación de los animales del emperador en el cuento de Borges, ¿no? Pero creo que salimos airosos igualmente. Y en el último número, hacer una visión retrospectiva de 30 años era imposible, y por lo tanto decidimos que fuera solamente de arquitectura argentina y que fuera solamente de aquellos arquitectos, es decir, los tuvimos que ingeniar, porque que habían empezado su trabajo profesional, es decir, que sus primeras obras habían sido publicadas en esta revista. O sea, los de menos de 60, los de menos de 50 y los de menos de 40. Y de alguna manera, es decir, cada sección empezaba con un comentario general que incluía referencias a múltiples personas y una obra de un arquitecto elegido de esa generación, que fuera inédita, digamos, ¿no? Que sea la condición, y que fuera buena. Así que, entonces creo que habría 3 arquitectos por cada generación, o sea, 3 obras con 3 arquitectos por cada generación, más ese comentario general que se mencionaban todas las personas que se pudieran mencionar en un espacio limitado, ¿no? Que se pudieran referir. Así que bueno, ahí termina un poco mi aventura. Nada, no hay más imágenes. Estas son cosas que se ponían porque millones de personas colaboran para hacer una revista. Son muchas personas, pero esto como para dar una idea de que esas personas estuvieron allí aportando innumerables veces, repetidas veces, muchas de ellas. Bueno, hacer esa cosa que es un trabajo colectivo. Gracias.